Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Bueno, este truco ya lo teníamos en el canal explicado con texto, pero hoy lo voy a hacer hablado para que lo entiendan mejor. Más que nada porque en el futuro vamos a hacer otros trucos más complejos donde se va a requerir aprenderse este truco que vamos a hacer hoy. Entonces en el freestyle hay que aprenderse lo más básico y después ir combinándolo para que te salgan trucos más complejos. Si querés hacerlo más complejo primero, lo más probable es que no te salga. Así que hoy le voy a explicar este truco hablado para que lo sepan mejor. Antes de empezar, quiero decirles que tienen que aprender a dominar la pelota a la perfección como se usa en el freestyle. Si sabes dominar pero no tenés ese control perfecto como los freestylers, te voy a dejar acá a la izquierda un vídeo donde vas a poder hacer clic y aprender a dominar a la perfección como lo hacen en el freestyle. Tiene unas técnicas especiales que le vas a tener que aprender para que después te salgan todo el resto de trucos. Así que puedes hacer clic en el vídeo que te va a aparecer acá o en el enlace que te vamos a dejar en la descripción del vídeo. Ok, para empezar tenés que saberte la vuelta al mundo externa. Te voy a dejar un vídeo acá a la izquierda donde vas a poder hacer clic para ver el tutorial que tenemos en nuestro canal, o si no también puedes hacer clic en los enlaces que van a aparecer en la descripción del video. Una vez que tengas esto aprendido, te puedes mover al siguiente paso. Para el siguiente paso te vas a tener que aprender otro truco que también te lo voy a dejar acá a la izquierda en una pantalla. Puedes hacer clic para ver el tutorial que tenemos en nuestro canal de YouTube, o también puedes hacer clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Una vez que tengas estos dos trucos controlados, ya nos podemos mover a este truco que te voy a enseñar hoy. Pero no quieras hacerlo todo de repente. Aprendete esos dos trucos primero, no te apures porque si no después te vas a frustrar. Ok, lo primero que vamos a hacer es empezar haciendo dominadas bien controladas. Empezamos haciendo dominadas. Una vez que te veas listo, le vas a pegar con el pie no dominante para que la pelota ya vaya cayendo encima de tu pie dominante y que estemos listos para hacer una vuelta al mundo externa. Entonces, como lo he dicho, cuando la pelota esté cayendo vamos a realizar la vuelta al mundo externa. Pero no tenemos que apurarnos porque hay mucha gente que se apura porque quiere que le salga bien el truco o se piensa que hay que hacerlo muy rápido, y la verdad que en el freestyle a veces no es todo hacerlo rápido, sino que hacerlo en el momento exacto. Entonces nos esperamos hasta que la pelota llegue bastante al suelo, más o menos a esta altura, y recién ahí hacemos la vuelta al mundo. Y esto nos va a dar un beneficio, que es que cuando hagamos la vuelta al mundo la pelota ruede en este nivel, a esta altura, que no se vaya muy arriba. Nosotros queremos hacer una vuelta al mundo al ras del suelo casi, una cosa así tenemos que hacer. Ok, como ven es una vuelta al mundo muy bajita. Hacemos la vuelta al mundo bajita, pim, le damos, pasamos el pie y no vamos a saltar, tenemos que controlar esto, no vamos a saltar hasta que el pie esté más o menos al lado de la pelota. Entonces hacemos la vuelta al mundo y justo cuando está ahí el pie, seguimos al siguiente paso, que es el de pegarle abajo y pasar el pie no dominante para este lado para que la pelota pase por abajo. Sería un movimiento así, le pegamos y pasamos este pie para el otro lado, para darle espacio a la pelota por abajo. Muy importante eso, esperarte hasta que el pie esté al otro lado del balón para realizar el salto y pasar la pierna para el otro lado. Entonces, lo hacemos. Bueno, aparte de esto quiero decirles que ese es el error más frecuente. El error más frecuente es ese, que hacen la vuelta al mundo y ya cuando el pie está pasando ya intentan saltar y ahí ya joden el truco. Entonces, hace la vuelta al mundo, te esperás hasta el momento exacto y cuando la pelota esté más o menos, cuando el pie esté más o menos al lado de la pelota, recién ahí ejecutás el salto. Entonces sería algo así: vuelta al mundo baja, nos esperamos hasta el momento perfecto y pegamos el salto. Ok, básicamente es eso, chicos, lo más importante es eso, mantener la calma hasta estar en el momento exacto para realizar el truco. Eso es fundamental en el freestyle y te va a servir para muchísimos otros trucos de freestyle, así que ténganlo muy en cuenta. Parece bastante complejo, pero la verdad que es bastante simple. Si seguís bien las instrucciones que comenté antes, te va a salir en poco tiempo. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy, espero que le den al me gusta, que nos va a ayudar un montón a nuestro canal de YouTube. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para saber cuándo subimos nuevos vídeos, y también es totalmente agradecido que nos sigan en las redes sociales para saber lo que hacemos día a día y lo que tenemos en mente, los nuevos tutoriales, las actualizaciones de Fútbol Tricks Online y mucho más. Se agradece un montón y nos vemos en la siguiente.